de la SAPU. Hoy tenemos la suerte de contar con una invitada especial, la doctora Voltaggio, a quien le agradecemos este tiempo. La doctora Lisandra Voltaggio, nacida y criada en Puerto Rico, es una patóloga destacada y profesora asociada de patología en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Voltaggio ha ocupado cargos como profesora asistente de patología en el Hospital de la Universidad George Washington y en el Hospital Johns Hopkins. Es una reconocida experta en el campo de la patología gastrointestinal y ha realizado importantes contribuciones a la construcción de programas clínicos e innovación. Es una conferencista muy solicitada y ha presentado su trabajo en numerosas conferencias nacionales e internacionales. Como profesional apasionada, está muy involucrada en la enseñanza de residentes y compañeros, así que por su experiencia y conocimientos, que son de gran valor para nosotros, los invito a escuchar la charla de hoy, Navegando en la patología en resecciones y disecciones endoscópicas, perlas y desafíos. Gracias, doctora Viera, por esa introducción. Gracias a ti. Bueno. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la... Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, bien. Sí, se Gracias, gracias. Vamos a comenzar y como dijo la doctora Viera, vamos a estar hablando acerca de las resecciones endoscópicas y en cierto sentido también de las polipectomías, las cuales tienen distintos tipos de desafíos y vamos a ver cada uno de ellos. En la endoscopía intervencional hay básicamente tres tipos de procedimientos mediante los cuales un carcinoma invasivo puede ser efectivamente manejado sin tener que acudir a un procedimiento más invasivo como la cirugía, y que en ciertos casos de los cuales vamos a hablar en esta noche puede considerarse curativo. Y estas son la polipectomía y resecciones locales como lo son la resección mucosal y la disección mucosal. Las resecciones locales son más y más comunes, no sé si es la experiencia de ustedes también, a medida que pasa el tiempo. Y es bien importante saber cómo manejarlas y saber analizarlas efectivamente para un diagnóstico lo más preciso posible. Y entonces, en esta charla vamos a contestar tres preguntas principales, empezando con cuál es la mejor manera de manejar la macroscopía. También queremos contestar la pregunta de cuáles son las características predictivas de la diseminación de los ganglios linfáticos que requerirían un manejo más allá de la resección local. Y yo creo que es lo más importante acá, que son algunas trampas que vemos en el día a día y que debemos evitar cuando examinamos este tipo de muestras. Vamos a empezar examinando cada uno de estos procedimientos y brevemente señalando la diferencia entre ellos. La polipectomía se puede realizar con o sin el uso de energía termal. A los pólipos diminutivos de menos de 5 milímetros se pueden remover, como ven acá en la parte superior, a través del uso de forceps de biopsia. Típicamente los que son o los que miden menos de 3 milímetros. Y son con el uso de biopsia. Los que miden un poco más, hasta 5 milímetros, se pueden remover mediante el uso de asa con o sin energía termal. Ahora, los pólipos un poco más grandes, de hasta 9 milímetros, pueden ser removidos con estos mismos procedimientos y algunos pueden requerir el uso de energía termal, como se ve en esta figura de abajo. La resección endoscópica, por el otro lado, es básicamente una extensión que se realiza, es una extensión de la resección mucosal, que es la que vemos acá arriba. Y se usa para pólipos más grandes de 9 milímetros. Esta requiere el uso de una sustancia, de las cuales existen varias en el mercado, que se inyecta, como ven aquí, en la submucosa para levantar el pólipo. Y si es un pólipo sésil,
Mientras que la disección que ven acá, también se usa una sustancia para levantar el pólipo, pero no se usa un asa, sino que se usa un bisturí para cortar alrededor de la lesión y levantarla para luego removerla. La ventaja de la disección endoscópica es que elimina toda la lesión en una sola pieza, independientemente del tamaño. Y, por supuesto, permite una evaluación histológica y una estadificación superior, porque los márgenes se pueden ver bien fácilmente si el espécimen está incrustado de manera efectiva al momento de la histología, de lo cual vamos a hablar en un momento. Pero requiere una curva de aprendizaje más pronunciada. Y la mentoría, no sé si en Uruguay, pero en México, la mentoría no está fácil disponible en Estados Unidos, mientras que en lugares en Asia, como en Corea y en Japón, hay muchísimos expertos porque tienen mucha expertise en hacer este tipo de procedimiento. También, en adición a eso, requiere instrumentos especializados, mientras que la disección mucosal es relativamente simple de realizar y no requiere procedimientos, dispositivos más allá de los que se usan en el día a día en las endoscopías. Y realmente tiene éxito en la mayoría de las lesiones displásicas y algunas de las lesiones invasivas. Se requiere, sin embargo, si son pólipos grandes de más de, por ejemplo, 15 a 20 milímetros, se requiere una resección en muchas piezas o fragmentadas, lo cual impide el asesoramiento del margen y se asocia con una alta tasa de recurrencia comparado con la disección de la mucosa. El manejo de la macroscopía, como pueden imaginarse, es particularmente importante en la polipectomía, pero también es mucho más importante o es especialmente importante en la disección y en la remoción mucosal. En un mundo ideal, se deben verse estos especímenes así. Se ve un espécimen, un lado, un margen lateral y un margen profundo. Ahora, el margen lateral consiste de tejido conectivo laxo, pero también se ve muscular y mucosa en la orilla, a las orillas periferiales, mientras que el margen profundo consiste solamente de tejido conectivo laxo. Y este es el espécimen que todos soñamos con tener día a día, pero que desgraciadamente no es, o a veces no es lo que vemos en la laminilla. Especialmente si se coloca la muestra directamente en formalina. ¿Qué pasa? Sin ningún tipo de manejo, que la muestra o el tejido se dobla como si fuera un chicle, ¿no? Que de manera que se ve el margen lateral es continuo con el margen profundo y el margen lateral puede simular un margen profundo. Entonces es problemático cuando tenemos carcinoma invasivo que llega al margen lateral y lo podemos potencialmente confundir con un margen profundo, que es el más importante, ya que carcinoma invasivo al margen lateral no se asocia realmente con recurrencia, mientras que con el margen carcinoma en el margen profundo tiene una asociación con recurrencia bastante grande. La Asociación Gastroenterológica Americana, por esta razón, recomiendan que los endoscopistas fijen el espécimen en una superficie plana. En Johns Hopkins se usa un tablero de corcho con alfileres, como ven aquí, que pinchan el tejido a la superficie y se coloca en formalina boca abajo de manera que llega flotando al laboratorio. Déjame evitar esconder las otras personas. Se llega al laboratorio flotando en formalina. Ups. Y este es el espécimen fresco y este es el espécimen ya posterior a la fijación. Y ven la lesión aquí en el medio
Nice, se ve sin ningún problema, pero lo que vemos es que a raíz de los alfileres vemos estos puntos negros y el color es a raíz de la tinción que se aplicó en el margen y estos defectos en las orillas del tejido. Y estas áreas que señalé en la laminilla anterior se traducen histológicamente en defectos en el tejido como estas indentaciones que ven en el panel B o indentaciones o quiebras y que a veces pueden afectar o tienen la capacidad de afectar evaluación si hay lesión en esta área en particular. Entonces ven las desventajas de no fijar la muestra en un tablero de corcho donde se ve el tejido ya con los bordes rizados y lo que hace la evaluación de los márgenes profundos un poco difícil, ya que el margen lateral que lo vemos acá y acá parece como si fuera continuo con el margen profundo. Y esto también se presta para problemas en las disecciones tangenciales que también pueden causar dolores de cabezas. Entonces, si bien es cierto que un estudio publicado hace algún tiempo en la literatura clínica encontró que no hay diferencia significativa entre el método de alfiler y el método de fijación directa, no es menos cierto que este estudio no incluyó casos con carcinoma invasivo en la submucosa, claro, por razones éticas, razones obvias éticas. Y lo que sí encontraron es que es un tercer método, que es el método de fijar el tejido en una caseta. No sé si se dice cassette o caseta en español de esa manera. Entre dos esponjas y someterlas a histología de esta manera. Esto resultó en un porcentaje alto de especímenes con una pobre calidad de histología. Así que de estos dos no hay gran diferencia, pero este no es recomendado por los autores de este artículo. Así que al final del día es cuestión de preferencia. ¿Cuál prefiere usted? El de la izquierda, donde se ve un borde rizado que puede ser confundido con el borde lateral con el borde profundo, o este tipo de artefacto donde tiene potencial para alterar la visualización potencialmente de un carcinoma invasivo. Y en mi opinión, y otros pueden diferir, yo prefiero este, porque en mi experiencia tenemos este tipo de situación mucho más frecuente de lo que vemos este tipo de situación donde los alfileres están invadiendo o alterando un área de carcinoma invasivo, especialmente porque las personas que lo hacen saben identificar la lesión y colocar los alfileres en lugares donde no intervienen con la lesión macroscópica. Pero lo que sea que usted prefiera está permitido. La sección de la muestra endoscópica, claro, después de la tinción de los márgenes profundos y laterales, se debe hacer secuencial y perpendicularmente a la lesión. Si la lesión está cerca del margen, pero más de 1 milímetro del margen lateral, el margen periferal se puede obtener de manera perpendicular a la lesión de esta manera. Pero si la lesión está cerca de todos los márgenes, se recomienda seccionar de manera perpendicular a la lesión, esto es de manera perpendicular al margen, esto es de manera perpendicular a la lesión y someter ese margen lateral. En inglés se dice unfaz, y en español lo que encontré en Google fue, a ver si lo encuentro, en plano, presentado en plano. En nuestra institución, en adición a esto, vamos al laboratorio personalmente. Los histotecnólogos y las histotecnólogas nos llaman al laboratorio para que vayamos a inspeccionar el tejido para asegurarnos que el tejido es incrustado apropiadamente en la parafina. Y esto nos ha ayudado mucho a evitar problemas de orientación a la hora de evaluar la microscopía.
la histología. Y a pesar de que perdemos un poco de tiempo yendo al laboratorio de histología y ayudando al histotecnólogo o a la estetocnóloga, nos ahorramos mucho dolor de cabeza y mucho tiempo tratando de asesorar márgenes que están incrustados inapropiadamente. En esta charla nos vamos a concentrar predominantemente en especímenes o en muestras del intestino grueso por razones de tiempo. Y hay varios criterios que siempre debemos tener en cuenta y analizar para la estratificación de riesgos en carcinomas invasivos, a saber, el margen grado, el nivel de la extensión o de la invasión en la submucosa, lo que se llama el tumor budding, la invasión perineural, que es mayormente en las resecciones y no se ve tanto en las polipectomías, pero mayormente en las resecciones y en algunos casos en las disecciones, y la invasión linfovascular, tanto de los vasos linfáticos como de las venas musculares. ¿Alguien habló? Ok. Si pueden hacer el mute, se los agradezco. Gracias. Y estos son todos los criterios. Vamos a ir vamos a discutir cada uno de ellos uno a uno. Vamos a empezar con el grado. Sabemos que el grado es un factor de riesgo independiente que pone para la diseminación a los ganglios linfáticos. Y los adenocarcinomas pobremente diferenciados se asocian con una mayor incidencia de resultados adversos. Y clásicamente la evaluación se había basado en el porcentaje de formación de glándulas con los tumores bien diferenciados, que consisten del 95% del tumor que forma glándula, y los pobremente diferenciados es cuando menos del 50% del tumor forma glándulas. Se le llama moderadamente diferenciado a aquellos que tienen una formación de glándula entre un 50 y un 95% del tumor. Pero más recientemente la Organización Mundial de la Salud, en la última edición del libro de la WHO, establece que la clasificación se debe basar en el grado de formación de glándulas en el componente menos diferenciado del tumor, en vez del patrón predominante en el volumen de tumor, que es lo que acabo de explicar en la laminilla anterior. Y que importantemente los tumor buds y los grupos pobremente diferenciados, que se encuentran principalmente al frente invasivo del carcinoma, no se incluye en la clasificación histológica. En mi opinión, no he podido encontrar donde el WHO ofrece razonamiento para dicha recomendación. Y yo y algunos colegas no nos regimos por este criterio ofrecido por el WHO porque a mí no me parece apropiado y me interesaría saber la opinión de todos ustedes, que en ausencia de evidencia, en ausencia de datos, se asigne a un grado pobre a un tumor como este, que por ejemplo tenga un foco bien pequeño, poco diferenciado, cuando el resto del volumen del tumor es moderadamente diferenciado o bien diferenciado. Y yo prefiero, si esto es lo que veo, decir adenocarcinoma invasivo moderada a pobremente diferenciado para mejor reflejar lo que estoy viendo. ¿Qué tal acerca de la invasión linfovascular? Pues la invasión linfovascular viene en dos sabores, según el tipo de vaso involucrado. Está la invasión de vaso pequeño, que consiste de espacios linfáticos, capilares o vénulas postcapilares, y están los de vaso grande, que es básicamente invasión venosa, que es sencillamente el tumor que invade vasos que tienen una capa de músculo liso, mientras que la invasión de vasos pequeños como los linfáticos o capilares carecen del músculo liso. Y sabemos que la invasión de vasos está asociada, especialmente los de vaso pequeño, con la metástasis a ganglios linfáticos y es un indicador independiente de resultados adversos. La invasión de vaso pequeño es el que uno está más acostumbrado a buscar en el día a día. Pero recientemente grupos de compañeros han reportado resultados y describiendo lo que es la invasión de vaso grande, como
había mencionado es carcinoma que invade un vaso que tiene una pared muscular y se ha encontrado que la invasión venosa, tanto intramural como extramural, son factores prognósticos adversos. Pero habiendo dicho esto, los datos son mucho más fuertes para la invasión venosa extramural que para la intramural. Reconocer este tipo de invasión vascular requiere el conocimiento de indicios morfológicos sutiles y a veces puede ser muy difícil de ver en la hematoxilina y la eosina. Y puede requerir múltiples niveles y la aplicación de la tinción elástica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este tipo de invasión, el tumor tiende a destruir o a opacar la capa muscular del vaso. Por ejemplo, pero Dawson y colegas han reportado distintos tipos de pistas que nos pueden ayudar a reconocer esto. Por ejemplo, Dawson y sus colegas reportaron el signo de arteriola huérfana, que es la que vemos en este panel de acá arriba, que es sencillamente un nódulo tumoral, usualmente redondo y bien delimitado, que vive al lado de una arteria muscular. Al lado de una arteria muscular sin una vena acompañante. Y es porque el tumor está invadiendo la vena. La pared residual del vaso puede, gracias a Dios, resaltarse con tinciones elásticas o tinciones inmunohistoquímicas para músculo liso, como la desmina o el smooth muscle actin. Otra pista que yo encuentro muy útil es el signo de lengua protruyente que vemos en los paneles E y F. Y simplemente es una protrusión en forma de lengua del tumor desde la muscularis propia hasta la grasa pericólica. En algunos casos, sin embargo, la detección puede ser virtualmente imposible. Si ustedes me enseñan el panel en G, solamente con la hematoxilina y eosina, probablemente, y probablemente yo he dejado pasar por alto casos con este tipo de invasión, cuando se ve una destrucción completa de los vasos grandes. Gracias a Dios, muchos de estos pueden ser reconocidos usando estas tinciones elásticas. Este es un caso de la vida real donde usamos el signo de lengua protruyente para poder identificar este tipo de invasión vascular. Y aquí vemos, como vemos la muscularis propia que queda por acá arriba, y vemos una lengua de tumor insertándose en la grasa pericólica, y mediante el uso de la elástica podemos resaltar la lámina del vaso vascular, la lámina elástica. Hay otros autores que argumentan por el uso de la tinción rutinaria con elastina y dicen que mejora significativamente la detección de la invasión venosa en las resecciones. Y lo que ellos llaman la tinción rutinaria es que los autores utilizaron o escogieron en resecciones 5 bloques del tumor con mayor invasión macroscópica en el tejido, la invasión más profunda. Y desde el principio del manejo de la macroscopía ordenaron la tinción elástica y encontraron que la tasa de detección aumenta de un 21% a un 45% después de la implementación de esta tinción rutinariamente. Y también encontraron que la invasión venosa evaluada con estas tinciones rutinarias evaluada con esta tinción de elastina se asocia significativamente con disminución en la supervivencia libre de recurrencia y en la supervivencia específica de cáncer. Y se asocia también con un aumento en el riesgo de la diseminación hematógena. Así que desde que empecé a familiarizarme con este tipo de invasión venosa y con esta literatura, hemos encontrado muchos casos que probablemente en el pasado pasamos por alto.
Y la educación, o sea, que parece obvio, pero se hizo un proyecto y se publicó un artículo que encontró que la educación es clave, que mejora que la educación para mejorar esta detección venosa tiene un valor diagnóstico increíble, ya que aumenta de un 18.4% a un casi un 40% luego de la educación. Y se observa tanto para casos de estadio 2 como en el estadio 3. Y que luego de la educación se observa que los patólogos y las patólogas comienzan a usar el uso de la tina significativamente. El uso aumenta después de ser educados a un 61% versus un uso inicial de solamente un 5.3%. Yo les digo honestamente que cuando yo era residente y al principio de mi carrera, yo no me acuerdo de mis facultad ni colegas usando este tipo de lastina, ni tan siquiera pensando en la invasión venosa, en la invasión venosa. Ahora bien, hay impostores y son raros, pero es importante identificarlos. Hay veces, en raros casos, los adenomas pueden tener, y especialmente los adenomas con prolapso significativo, pueden tener adenoma prolapsado o insinuado adentro de vasos grandes, como se ve en este caso. Y esto es una foto un poco más de cerca. La pista aquí es que el adenoma o el epitelio que se ve dentro del vaso se ve muy similar al adenoma superficial y está rodeado de lámina propia. Y en adición a eso, no hay otras áreas en esta muestra que parezcan o no hay evidencia de invasión clásica con desmoplasia. Y aquí pueden ver como también se ve como que tomado o caught in the act, invadiendo un vaso grande. Este es otro caso que yo encontré muy difícil, que nos llegó como consulta y donde vemos el signo de arteriola huérfana aquí a la derecha. Es una arteriola dañada con este cambio mixoide en la pared y vemos la vena al lado con glándulas neoplásicas, pero se ve un poco raro. Aquí confirmamos que efectivamente estas glándulas neoplásicas están adentro de un vaso con una tinción de elastina, pero cuando vemos de cerca, vemos que estas glándulas neoplásicas están rodeadas ¿de qué? De lámina propia. Y no solo eso, tienen áreas de hemosiderina que asocia con prolapso de la mucosa en los adenomas benignos. Y en este caso en particular fue aún mucho más raro porque se trataba de una lesión de la Foy, que de por sí son rarísimas en el colon y que encima de eso estaban asociadas con un adenoma. Y básicamente lo que pasó fue que mientras la lesión invadía la lesión de la Foy invadía la mucosa, el adenoma superficial, probablemente se tragó algunas partes del adenoma que terminaron adentro de los vasos sanguíneos. Y esto fue un caso bastante retante porque inicialmente estas laminillas no las enviaron junto con el resto de las laminillas que contenían la invasión, entre comillas, de los vasos. ¿Qué tal acerca de la extensión o de la profundidad de la invasión en la submucosa? Bueno, sabemos que los carcinomas limitados a la cabeza de los pólipos, o sea, por encima del nivel 2 de Haggett, tienen un riesgo de diseminación a los ganglios de un 0%, proveído que no hay invasión linfovascular presente. En pólipos sésiles son un animal completamente distinto en términos de evaluar la profundidad del carcinoma y se utiliza en vez del sistema de Haggett, obviamente porque no hay un pedículo, se utiliza el sistema de Kikuchi, donde la submucosa se divide en SM1, SM2 y SM3, se divide en tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio profundo, el cual está justo por encima de la muscularis propia. Y según los datos en el colon, así como en otros lugares, el nivel de invasión
con el riesgo de metástasis en estos casos a los ganglios linfáticos. Y es obvio que mientras más profunda la invasión, como ven aquí, más riesgo tiene un tumor de diseminarse a los ganglios. Fíjense que un tumor limitado a la mucosa se considera como la displasia, o se considera una lesión en sitio solamente en el colon, lo cual no aplica en el estómago o en el esófago, tanto en los adenocarcinomas como en los carcinomas escamosos. Todavía el riesgo es bastante bajo en estos casos, pero es mucho, mucho más bajo en el colon. Mi pregunta para la audiencia es, ¿cuántas veces encontramos este tipo de pólipos o este tipo de malignos pedunculados o sésiles donde se aprecian todos los niveles de Haggit o de Kikuchi? La respuesta, por lo menos en mi caso, es que casi nunca. En los pólipos pedunculados muchas veces no se observan los niveles de Haggit por la orientación subóptima del tejido y el pedúnculo a veces no se ve en ningún lado. Y en los casos de los pólipos sésiles, la mayor parte de ellos que son con la obtenidos mediante la polipectomía, nos demuestran solamente el área superficial de la submucosa y la muscularis propia no se ve, o sea que no se puede dividir la submucosa en tercios, por cuanto solamente podemos decir si es SMOAN, si tenemos solamente un tumor invasivo que toca o que besa la parte superior de la submucosa. Por cuanto, en la mayor parte de los casos, tiene más sentido medir el grosor del tumor invasivo en vez de ofrecer niveles. Y esto se debe medir desde la parte inferior del tumor hasta la parte inferior de la muscularis mucosa. Cuando se puede, cuando la muscularis mucosa está obliterada o cuando tiene ulceración, se recomienda medir desde la parte inferior del tumor hasta la parte superior de la lesión o la superficie de la muestra. Y se usa comúnmente un límite de 1 milímetro. Y ya que carcinomas que miden o que invaden la submucosa con más de 1 milímetro de invasión se asocian con un riesgo mayor de metástasis a ganglios linfáticos. Usted puede ofrecer un tamaño horizontal del tumor también, pero no se considera un elemento central en los reportes. El problema, como se pueden imaginar y como se ha documentado en la literatura, es que hay una pobre concordancia entre observadores y con un coeficiente de correlación relativamente bajo, aún entre individuos especializados en el tracto gastrointestinal. Y definitivamente necesitamos pautas más claras y reproducibles para estimar la profundidad de la invasión submucosal. Yo me pregunto si esto es un lugar o un aspecto de la patología gastrointestinal donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser un poco más consistente. Yo no sé de ningún proyecto, de ningún artículo que documente esto, pero es algo que me he estado preguntando últimamente. Y es importante porque la profundidad de la invasión puede guiar decisiones de manejo. Bueno, pues, ¿qué tal el margen de resección? Sabemos que un margen de resección profundo es el margen más importante para evaluar, ya que el margen lateral, un margen lateral positivo no se asocia tanto con recurrencia como el margen profundo. Debemos comunicar el margen profundo como positivo si tenemos células malignas justo en el margen, o si las células malignas están menos de 1 milímetro a distancia del margen. Hay algunas instituciones en los Estados Unidos, no sé en Uruguay, donde se considera un margen limpio si es de 2 milímetros. Pero en Hopkins y en mi institución anterior era 1 milímetro o es 1 milímetro. ¿Qué tal el tumor budding? Bueno, el tumor budding, y encontré en Google que se dice en español brote tumoral, pero no sé si es un término que la audiencia está acostumbrada a
a escuchar, así que yo le voy a decir el tumor burden. Y simplemente consiste de células tumorales individuales o de grupos de hasta 4 células en el frente invasivo del tumor, no en el centro del tumor, sino en el frente invasivo. Y algunos expertos dicen que esto sucede o es una manifestación de esta interacción entre el epitelio y el tejido mesenquimal, lo cual, y esta interacción promueve una transición a un fenotipo un poco más invasivo. Y existe evidencia de que este tumor burden es un factor pronóstico adverso independiente, pero la literatura clínica establece que no es un elemento central de los reportes porque está pendiente a evidencia adicional acerca de la reproducibilidad y de la importancia clínica. Habiendo dicho esto, le puedo decir que si no mencionamos el tumor burden en nuestro reporte, yo he tenido instancias donde el clínico me ha llamado y me ha pedido documentación del tumor burden. Así que yo creo que los clínicos ya están empezando a ver la importancia y lo están pidiendo. Así que yo siempre que puedo lo reporto para evitar la llamada. Se puntúa sencillamente mediante un sistema de 3 niveles que fue reportado en el 2017 a raíz de una conferencia que se llama el International Tumor Burden Consensus Conference y que se representa en la figura aquí a la derecha y se puede encontrar en en Modern Pathology. Creo que es un artículo libre de costo, pero yo estoy más que dispuesta a enviar mi presentación en un PDF para que lo tengan si no lo tienen a la mano. Y se clasifica como bajo, intermedia o alta. Y lo importante o lo más importante de saber, yo no me memorizo esta tabla porque mi cerebro no tiene la capacidad no tiene tanta capacidad de storage para guardar toda esta información, así que cada vez que tengo que hacerlo, la saco. Pero lo más importante es saber que es importante en los pólipos malignos si es un tumor burden intermedio o alto. Estos son los que se asocian con un riesgo de metástasis ganglionares mayores, pero no el burden bajo. Y en resecciones en el estadio 2, solamente el burden alto se asocia con una peor supervivencia libre de enfermedad. Ahora, hay ciertos tipos de carcinomas donde no se conoce mucho el significado o cómo tan siquiera medir el tumor burden, como por ejemplo en carcinomas mucinosos y en células de anillo de sello, por razones obvias, en el carcinoma medular y en carcinomas micropapilares. En estos tipos de carcinoma no se recomienda que se asesore este criterio. Y en resecciones de cáncer de recto después de la terapia neoadyuvante, porque no hay datos suficientes para sustanciar el asesoramiento del tumor burden. Como si no tuviéramos suficientes problemas, recientemente unos autores reportaron los grupos poco diferenciados, que son sencillamente grupos de más de 5 células o más al frente invasivo del tumor. Y según los autores, estos son más predictivos que el tumor burden y sufren de menos problemas de reproducibilidad diagnóstica que el tumor burden y que aún otros parámetros. En mi experiencia no es reportado consistentemente y yo me sospecho que yo y así como otras colegas they lump it en lo que se llama foco poco diferenciado. Así que no sé si alguien en la audiencia lo ha estado reportando. Bien brevemente, la invasión perineural se evalúa mayormente en resecciones de grosor completo y se asocia con un mal pronóstico, especialmente en el estadio 2. Ahora bien, a veces en las disecciones mucosales he tenido compañeras clínicas que me han llamado diciendo, puedes documentar la ausencia o la presencia de la invasión perineural, porque si hay invasión perineural puede ser un criterio para la gastroenteróloga endoscópica recomendar una cirugía. Y según el CIP es un elemento opcional, pero yo siempre lo reporto.
Entonces, ¿cuándo es curativa la remoción local? Cuando todos estos criterios se cumplen, se puede considerar la remoción local, sea la polipectomía, EMR o el ESD, como curativo, sin necesidad de una cirugía posterior al procedimiento. Hay varios impostores que debemos siempre tener en cuenta cuando estamos evaluando este tipo de espécimen. Para mí, el más importante son los cambios por biopsia, que pueden ser los más traicioneros, ya que la toma de biopsias previo a la endoscopía, a la resección, puede desplazar el epitelio hacia la submucosa de los adenomas y aún asociarse con una fibrosis que puede simular la desmoplasia. Y aquí tienen algunos ejemplos. Estas áreas tienen un aspecto infiltrativo bastante dramático y no tan solo eso, sino que se pueden ver células epiteliales o neoplásicas dispersas en un estroma fibroinflamatorio que puede simular la desmoplasia, pero perfectamente. Hay algunas pistas que nos pueden ayudar con este diagnóstico o a evitar este error, y muchas veces puede ser el pigmento de tatuaje, la presencia de hemosiderina, ver glándulas normales desplazadas como acá, cristas rupturadas y la presencia de tejido de granulación, entre otros. Esta es la figura donde las colegas que reportaron este problema publicaron en su artículo, y este es un caso que nos llegó en las consultas donde esto fue una resección de un LAR, no, perdón, una resección del colon derecho, donde había un adenoma biopsiado y posteriormente decidieron que no se podía manejar endoscópicamente y resectaron el colon. Y pueden ver aquí donde vemos un adenoma común y corriente en estas áreas, pero entonces aquí perdemos lo que es la muscularis mucosa y vemos mucina y aún epitelio neoplásico invadiendo, entre comillas, la submucosa, y también en asociación con piscinas de mucina. Y cuando vemos de cerca, vemos que esto se asocia con una fibrosis, y no tan solo eso, sino que hay glándulas neoplásicas anguladas, lo cual provoca consternación porque esto es una característica que se ve en los carcinomas invasivos. Esta es otra área donde se ve eso también, y tenemos glándulas parciales asociadas con piscinas de mucina. Pero cuando miramos un poco más de cerca, observamos pigmento de tatuaje en algunas áreas, lo cual es bastante raro ver asociado con el tumor invasivo propio. Se puede ver a veces con el tumor invasivo en las áreas periferales que ha sido previamente biopsiado. Pero esto nos pareció un poco raro, así que decidimos llamar al contribuidor, a la persona que contribuyó el caso, y nos dijo que sí, que esta lesión había sido biopsiada y posteriormente resectada. Y contiene muchas de las características que expliqué anteriormente asociadas con este tipo de impostor. Y lo firmamos de esta manera, como adenoma tubular con desplazamiento glandular y fibrosis asociada secundaria a una biopsia previa, y reportamos los márgenes. Pero fue un caso bastante dramático. Ahora, la pseudoinvasión debido a prolapso la vemos un poco más a menudo y tiende a carecer de células individuales, de tejido de granulación, no tiene usualmente erosiones y tampoco tiene pigmento de tatuaje. Y típicamente, no exclusivamente, pero típicamente se ve en el colon izquierdo, especialmente en el sigmoide y en el ano recto. En este tipo de pseudoinvasión debido a prolapso, se observa el adenoma prolapsado hacia la submucosa, pero que arrastra toda esa lámina propia que contiene sus eosinófilos, sus linfocitos y a veces su hemosiderina. Y mayormente los pólipos con pseudoinvasión en el sigmoide contienen su lámina propia. Ahora bien, algunos pólipos que tienen pseudoinvasión en el ano recto pueden ser un poco más difíciles porque tienden a carecer de la lámina propia y están rodeados mayormente por tejido fibromuscular. Así que eso es una cosa que siempre debemos tener en mente.
pero muchas veces tienen lámina propia en el sigmoide. Y vemos en este es un caso con hemosiderina abundante acompañando estas glándulas que no son anguladas, son básicamente generalmente de tipo redondo. Y comparándolo con el caso que enseñé anteriormente con el desplazamiento debido a la biopsia que contiene las glándulas anguladas y carece de hemosiderina. Se puede observar a veces en la pseudoinvasión debido a prolapso, la misma proliferación en la submucosa representada en estas áreas prolapsadas en la submucosa. O sea que si tenemos un adenocarcinoma intramucosal, esta área puede ser desplazada hacia la submucosa, simulando un carcinoma invasivo, pero la presencia de hemosiderina y de lámina propia alrededor de estas glándulas nos puede ayudar a llegar a la conclusión correcta. En adición a esto, no se ve desmoplasia en estos casos. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, ojo con el desplazamiento en vasos sanguíneos de los adenomas, que es muy raro, pero se puede observar de vez en cuando. No sabemos cómo en general hay pocos datos en términos de cómo estos pacientes se desarrollan si terminan teniendo un curso. En nuestra experiencia hemos visto como, no sé, 3 o 4 casos, los pacientes están perfectamente bien. Este es otro pitfall, otro escollo que podemos ver de vez en cuando en estos raros casos donde tenemos carcinomas removidos por una resección de grosor completo, o lo que le decimos el full thickness resection, que no es una resección del colon per se, pero el endoscopista intervencional va y remueve una porción de la pared que incluye musculares propias y serosa. Mayormente se ve en el recto, pero hemos tenido 2 o 3 casos donde lo hemos visto en el colon transverso y en el colon derecho. El punto aquí importante a saber es que cuando tenemos este tipo de muestra, debemos cautelosamente evaluar en presencia de un carcinoma invasivo, debemos evaluar el tejido de la subserosa porque podemos encontrar metástasis, invasión linfovascular muy sutil. Como ven en este caso, esto se ve completamente limpio y es un caso donde así si ponen sus ojos aquí, pueden ver algo un poco diferente. Y este caso fue pasado por alto. Y esto es simplemente invasión linfovascular de la serosa. Y el pólipo, la lesión, era una lesión que invadía la submucosa hasta el área superficial de la muscularis propia. Así el paciente tuvo un curso adverso. Otro hallazgo que puede causar problemas son los complejos linfoglandulares. Y estos son sencillamente nódulos linfoides que contienen mucosa intestinal y siempre o casi siempre se encuentran en la proximidad de la muscularis mucosa. Y simplemente son breaks o inconsistencias en la muscularis mucosa que permiten el desplazamiento de la mucosa y asociación con los agregados linfoides. Y pues ocasionalmente los adenomas pueden envolver estos complejos linfoglandulares. Y hay colegas que han reportado las características de estos casos y algunas pistas que nos pueden ayudar a evitar llamarlos carcinomas. Casi siempre van a carecer de células individuales o de pequeños grupos de células, no van a tener glándulas mal formadas ni nódulos tumorales sólidas. Nunca deben tener desmoplasia y obviamente van a carecer de invasión linfovascular. Y lo más importante aquí es reconocerlo y seguir para el próximo caso. Ahora, para complicar un poco más las cosas, este año, recientemente, algunos autores han publicado lo que se llama el carcinoma similar al complejo linfoglandular. Y es sencillamente un carcinoma en la submucosa, un carcinoma invasivo, que se asocia con una reacción de Crohn's y que puede simular un
adenoma invadiendo o envolviendo complejo linfovascular. Pero ellos ofrecieron algunas pistas que, no sorprendentemente, son lo opuesto de las pistas que usamos para descifrar o poder identificar los adenomas envolviendo los complejos linfoglandulares. Una de ellas es, como ven aquí, la presencia de células individuales y la presencia de desmoplasia. Y aquí están algunas de esas pistas que podemos ver, como la distribución. Estos van a tener una distribución caótica de las glándulas, células individuales y hasta invasión linfovascular. Yo creo que esta es la última laminilla que tengo para ustedes y yo quiero agradecerles la atención y estoy más que dispuesta a contestar preguntas, y aquí les dejo con mi correo electrónico y mi handle de X. Muchas gracias por la presentación, excelente, muy completo, todos los ítems que hay que tener en cuenta, todas las dificultades. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sé que hay preguntas. Yo quería hacerle una pregunta, a ver si me ve. Sí. No me veo, pero bueno, no importa. Sí, se Hola, ¿se ve. escucha? Se Ah, escucha bueno, y se ve. yo no me veo, pero no importa. Si se escucha, ya está. Te quería preguntar, bueno, primero que nada, espectacular la presentación, aprendimos un montón. Con los impostores me morí. Creo que más de... Me morí, era una diapositiva atrás de la otra, y yo decía, por Dios, esta mujer. Creo que más de uno de nosotros, yo voy a ser la que me voy a atrever a decirlo, pero más de uno de nosotros se debe haber ido, ya ir de acá pensando a cuántos le puse invasor y no eran. Honestidad. Hashtag honestidad. Entonces me quedé pensando, no, primero que nada el caso ese de la arteria, el síndrome del IFOC, espectacular. Eso dificilísimo, porque ¿cómo haces para saber que eso no está infiltrando? Me imagino. Y ahí profundizás, ¿no? Profundizar. Sí, puede hacer eso. Y este caso fue un poco más, lo que lo hizo también, que no mencioné, un poco más challenging o retante. Y el Spanglish me lo perdonen. No, Un poco más retante, porque debido a todo el daño en la mucosa, habían unas áreas que se veían como mixoides. Entonces, las glándulas estaban... se veían estaban como distorted, y en unos casos parecía carcinoma invasivo con desmoplasia, pero era daño mucosal causado por esta ulceración y este vaso invadiendo la mucosa. Hicimos levels, y también le pedimos al contribuyente que nos enviara todas las laminillas. Y eso fue mi compañera Dr. Berknes, que yo le enseñé el caso porque yo estaba pensando que era un carcinoma invasivo. Y me dice, ¿por qué no le pides a la persona que contribuyó el caso que te envíe todas las láminas? Y eso fue espectacular, porque entonces pudimos descubrir esta Delafoy lesion. ¿Utilizás la desmina para evaluar la muscularis mucosae cuando te queda dudas? No, yo la verdad que no la encuentro útil. Yo sé que tengo colegas que la usan porque nos llegan casos con desmina, pero como que no me ayuda. Es la hematoxilina de la eosina la que siempre, y los niveles, los levels, como tú dijiste, muchas veces son muy, muy útiles. Y con respecto a la infiltración en los vasos, que eso fue una cosa así, de todo de las cosas de los impostores que nombraste, mucho yo le hubiera puesto infiltrante realmente. Me pareció sumamente difícil, hay que mirar bien lo de las cosas de hemosiderina, todo eso que explicaste. Entendí bien que las mucosectomías hay que revisar siempre que no tenga biopsia previa por los famosas distorsiones que pueden dar la biopsia. Eso me parece que como hay que llevárselo en la cabeza, ¿no? Que yo no lo tenía muy en el radar. No, ni yo, hasta que vi este artículo hace varios años. Y para mí el reto más principal es la fibrosis, porque la lámina propia alrededor de la glándula la elimina
y se reemplaza con fibrosis. Y a veces tiene como un Ah. efecto un poco mixoide que a mí me mata. Eso Y era ahora, la siguiente pregunta. Desmoplasia siempre es para decir que hay infiltración, porque no hay como otra cosa. Yo siempre trato de buscar otra cosa para que me ayude si no veo la desmoplasia, pero termino siempre en la desmoplasia. la desmoplasia para mí es lo principal. Bien, Si la bien. muestra es tangencial y nos queda la duda si es desmoplasia, si es musculares mucosales, si es muscular propia y hay desmoplasia, y con eso nos apoyamos para definir la invasión. Sí, cuando yo estoy pensando en invasión y no tengo desmoplasia, yo, como decimos en inglés, I hold myself back. Yo evito llamarlo cáncer porque me preocupa mucho que haga un overcall. Claro. Cuando tenés tumor budding de alto grado, de alto grado con mucha cantidad y con mucha expresión celular, así, hipercelulares, como esos que nombraste, ¿cómo haces para diferenciarlo en muestras que son chicas, sobre todo, de que no sea una desdiferenciación tumoral? Pues en las lesiones chicas, si te refieres a la biopsia, yo no lo evalúo en biopsias. Tiene que ser No, por ejemplo, un T1, ¿no? Que ya invadió su mucosa. Sí, Un pólipo exacto. maligno. Exacto, ese es el caso donde se debe evaluar. Por eso, en esos casos, si vos tenés un tumor budding de alto grado que está como menos diferenciado, formando nidos, Oh, yo entonces lo llamo poco diferenciado y no menciono el tumor budding, porque cuando yo digo poco diferenciado, en una polipectomía, EMR o ESD, ellos van a hacer una cirugía. perfecto. Bien, No me preocupo mucho. está bien, bárbaro. Yo no tengo más preguntas, me parece. Muchísimas No, gracias. gracias. Excelente. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Hay una pregunta en el chat de Mariana López que dice: gracias por las enseñanzas, una clase magistral. ¿Dónde es mejor elegir el fragmento en el cáncer de colon para la técnica elástica? ¿El de mayor invasión? Sí, cuando se hace rutinariamente, que fue lo que estos autores hicieron, y en algunos, yo sé, hay un paper por ahí, un artículo, donde dice que nosotros, no nosotros, sino que los autores usan solamente la tensión elástica y no usan el H&E, la hematoxilina, para evaluar estos casos, lo cual para mí me parece, I don't know, horrible, pero bueno. Lo que ellos dijeron en este artículo fue que escogieron 5 bloques o 5 secciones que tienen un tumor macroscópicamente, mayor cantidad de tumor y mayor profundidad en la macroscopía. Y eligieron esos 5. Y creo que después de eso, cuando evaluaron si habían otras áreas que les parecían sospechosas, ordenaban adicional elastina, pero no necesariamente. Y me parece que en este lugar se hace rutinariamente, creo que es en Canadá. Muy bien. Bueno, yo puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, ya que la tenemos. Sí. Es patología digestiva, no te asustes. Los scores de actividad en las colitis ulcerosas crónicas, ¿los usás? No. Ah. No, eso es más algo para investigación y... Esto es exprimirte, perdón, pero... No, claro. Y los colegas clínicos, nuestras gastroenterólogas, nunca lo han preguntado y no creo que lo usen para guiar el manejo clínico. Bien. Y aprovecho la pregunta de Ana, ¿y te piden contar los eosinófilos? No. ¿Es las eosinofílicas? Bueno, tenemos una discusión intra-Uruguay con eso. Bueno, yo tengo muchas opiniones acerca de eso. Donde único yo cuento eosinófilos es en el esófago, porque no quiero lidiar con las llamadas. Si Ronda Chantris está de acuerdo y Montgomery, ¿eso es un consenso entre Voltaggio? En tu cara, Barney. No, Montgomery es la primera que te dice, yo no cuento nada.
Yo creo que ella cuenta en el esófago, pero la verdad que no me acuerdo, porque ella, la verdad que no me acuerdo, se fue a Miami hace par de años y no sé si lo está haciendo ahora o si tendría que ver unos reportes de antes. Pero yo lo hago porque yo no quiero que me llamen. O sea, no me llamen. Ah, es Somos evitar todos una nosotros llamada. iguales. No queremos recibir llamadas. Tengo trabajo. Sí, claro, en eso somos iguales. Está, Pero Muchas gracias. cuenta. en el colon, en el intestino delgado, en el estómago, no me No, pida que cuente porque no voy a contar. bien. Bárbaro. Excelente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, un millón de gracias a todos y a No, todas. gracias a ti. Bueno, muchas gracias, divino todo. Gracias, Bueno, excelente. Lisandra, antes de terminar, quería consultarte algo porque estuvimos grabando la charla y queríamos saber si estás de acuerdo en que pudiéramos subirla a una plataforma. Es claro, como a la de la SAPU. claro, Muchísimas gracias. absolutamente. Y entonces te puedo enviar el PDF y lo puedes Sí, distribuir. Sí, bárbaro, genial, muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias. por la asistencia y la atención también. gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos. Chao. 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 Gracias a todos por participar.